Hola amigos, soy Irene Robledo Estraos y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy es un poquito extraño, pero es un tema espectacular. Es un tema hoy en día invisible, pero es un tema real, es un tema de otro mundo. Además, es un tema de todos nuestros afectos, porque es un tema que nos ha acompañado durante muchos años. Hoy vamos a hablar del maravilloso mundo de las hadas. Muchas personas piensan que eso es literatura, que eso es cuentos infantiles, que eso es fábula. Eso es lo que se piensa hoy en día. Pero verdaderamente es un tema invisible a nuestros ojos, pero que es un tema real. Es de la existencia en la siguiente dimensión. Es la otra existencia de la naturaleza. ¿Dónde está esa tradición? ¿Dónde está ese conocimiento? En la mitología, en los cuentos de hadas, en las leyendas. ¿Pero será que todo eso es simplemente imaginación? No. No y no. Hay evidencia de miles de años. Son los espíritus elementales de la naturaleza. Así como nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu, ellos son los espíritus de la naturaleza y su cuerpo es cada planta, cada grama, cada bosque. Todo es el cuerpo físico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando de la dimensión del tiempo. Y cuando nosotros estamos hablando de la dimensión del tiempo y del maravilloso mundo de las hadas, tenemos que remontarnos a Irlanda, a Escocia, a los alquimistas, a los celtas. Son esos cuentos de hadas de antes, de los hermanos Grimm. Tenemos que hablar de ese personaje moderno como es Tolkien. Tenemos que hablar de Paracelso. Son las sagas nórdicas de Islandia, cuentos atlantes. Y miren, sobre todo los niños chiquiticos, inocentes, muchas veces lo ven. Y lógicamente los seres despiertos también. Tienen muchos nombres. Tienen muchos nombres. Estamos hablando de hadas, de gnomos, de elfos, de trasgos, de djinns, de ninfas, duendes, driadas, sirenas, dragones, salamandras, nereidas, ondinas, sílfides, leprecons, silvestres, búpitis, náyades, pixies, devas, lamias. Nombres, nombres, nombres. Son más de 200. Ahí están los elementales, los gnomos, los duendes, como lo queramos llamar, del fuego, del aire, de los 4 elementos, pero también de las cuevas, de todo, de los ríos, absolutamente de todo. Hadas.
Esa es una palabra muy celta, muy de los druidas. Su nombre tiene que ver o significa destino. Y también ese nombre de hadas habla del velo de los tiempos. ¿Y a qué se refieren con el velo de los tiempos? Y es algo espectacular. Y es precisamente, existe un velo entre la tercera dimensión y la cuarta. Y a veces nosotros, los seres humanos, se descorre, podemos ver un poco de esos elementales. Y estoy hablando de los adultos, porque ya mencioné que los niños, a veces que tienen esos amiguitos imaginarios y hablan y juegan, es porque ese velo se corrió. Y otras veces ellos también pasan un poquito aquí a la tercera. ¿Cómo son esos elementales? ¿Humanoides? Sí, pero tienen muchas formas. Se presentan de muchas formas. Pueden ser luz, pueden ser figuras geométricas, pueden ser sirenas, pueden ser dragones. Y hay un personaje muy importante, Chrétien de Troyes. Estamos hablando de 1100 en Francia. Y este personaje escribió, y casi que podemos decir que es el pionero de los cuentos y de esta literatura. Él habló de Merlín, él habló de la magia de la Dama del Lago, él habló de Arturo, él habló de su hermana Morgana. Y en este cuento de Arturo hay cosas bellísimas, porque hablan de que Morgana era un elemental, un ser de otra dimensión, y definitivamente Arturo venía de otro lado, porque es un símbolo de muchas cosas. Antiguamente, a ese país, a ese mundo de las hadas, se le decía el mundo Ashi. El mundo Ashi. Y de ahí, de ese mundo Ashi, de ahí Perrault, Grimm, Andersen, Collodi fue el que escribió Pinocho. De ahí fue donde cogieron todas esas historias. Y ahora, de los modernos como Tolkien, todos sus cuentos, toda su historia está llena de hadas, de elfos y de gnomos. Hadas, hadas, hadas. Las hadas están muy relacionadas con las apariciones marianas. Siempre que hay una aparición mariana, hay niños chiquitos, hay luces. Esto ocurre en cuevas, en sitios de la naturaleza, en donde hay muchos árboles también. Y hay juego de luces, presencia a veces de uno o varios soles. Y también hay presencia de ovnis. Y es que puede ocurrir, simplemente puede ocurrir, que de pronto nosotros estemos en la medio de la naturaleza y de pronto veamos una luz, escuchemos un sonido. Si tenemos la sensibilidad de tener el chakra de la clarividencia,
abierto o sensible en ese momento, porque es otra cosa que puede ocurrir. Nosotros podemos captar y sentir la presencia de toda esa gente menuda, de las hadas. Puede ocurrir. Hay muchos cuentos feos y de mucho miedo. Y ustedes se preguntarán, Irene, ¿por qué está hablando de esto? ¿Qué tiene que ver esto con esas 5 misiones espirituales? Pues imagínense, estamos hablando de los grandes habitantes, otros grandes habitantes de esa otra dimensión. Hablemos de los gnomos. Los gnomos normalmente son viejitos. Y esa palabra gnomo significa los que saben secretos. Y los gnomos están asociados a los desiertos, a las selvas, a los cuarzos, a la tierra. En Australia, a estos gnomos se les dice wūpitis. Y en Australia son supremamente respetados. Son absolutamente sagrados. Son los espíritus elementales de la naturaleza o el maravilloso mundo de las hadas o el maravilloso mundo de los elementales. También los Gilitrut. Los Gilitrut, curiosamente, es el nombre de los gnomos, lo mismo que wūpitis, son otro nombre, gnomos, wūpitis, Gilitrut. Pero Gilitrut es un nombre de origen atlante. Y ese nombre se conserva hoy en día, aún en Islandia. Leprecon. Cuando nosotros escuchemos ese nombre, Leprecon o Leprechaun, nos tenemos que ir inmediatamente para Irlanda. Todos conocemos esa fiesta verde de San Patricio. Allá en Irlanda, esa fiesta era la fiesta de los elementales, que hubo, por un sincretismo, se convirtió en San Patricio, pero verdaderamente. Esa fiesta es la fiesta de los elementales. Igual, esos Gilitrut son elfos, son gnomos, son hadas. ¿Y saben de dónde salen o de dónde vienen todos esos elementales? De Tig Nanoc. De Tig Nanoc, que es el mundo de esa otra dimensión. En Escocia son considerados, porque se sabe y porque tienen el conocimiento, de que ellos son los custodios de los círculos de piedra, sobre todo en todo lo que es las Islas Británicas y el norte de Francia. Hay presencia de círculos de piedra y ellos son los custodios. En las historias nórdicas también hay una presencia enorme. Y en esas historias nórdicas
hablan de que ellos llegaron del cielo. Esto es muy diciente, porque dicen que ellos llegaron del cielo en unos carros gigantes de tiempo con el jefe Bóreas. Y entonces uno piensa en esos carros gigantes de la otra dimensión o en la otra dimensión con el jefe Bóreas. Y uno dice Hiperbórea. ¿Y a qué vinieron y por qué vinieron? Precisamente a la adaptación de este planeta para nosotros. Cada planta, cada río, cada grama, cada hojita, cada fruto, ¿para qué está ahí? Para nosotros. Y en esa época de Bóreas vinieron en unos carros gigantes de tiempo. Tengo que mencionar a Mongolia. Y ahí en Mongolia está el desierto de Gobi. Y dentro de las historias y el conocimiento están unos sabios que se llaman Darkhat. Y estos sabios son reconocidos porque conocen secretos de elfos que salen del corazón de la tierra. Estos personajes de Mongolia, vuelvo y repito, los Darkhat, tienen un conocimiento profundo de los elementales. Pero profundo, profundo, profundo de los elementales. En Australia, los Wupitis son como todos los elementales, la generalidad de los elementales. Y los Mimi son unos elfos elevados, como unos jefes venidos de Mu. Bueno, se estarán preguntando, ¿cómo son esos elementales? ¿Cómo se pueden ver? ¿Qué formas tienen? Ay, bueno, hay de todo. Hay gigantes, medianos, pequeñitos, diminutos, micro, flacos, gordos. Hay unos que simplemente son luz. Hay otros que son un filo, como quien ve un filo. Hay otros que pueden ser como una tela. Hay otros que tienen una forma humanoide. O pueden ser cristales. Cristales que se mueven y que van tomando formas. Hay otros elementales que tienen forma de animal. Tigre, jaguar. Hablamos de los dragones. Hay otros que son como un ectoplasma, que son como unos tubos de luz que se mueven. Y hay otros que son aura, que parecen aura. Egipto. En Egipto existía como una ceremonia, como un rito llamado Jebseth. Y esa ceremonia y ese rito, porque el Nilo estamos hablando de hace miles de años, y toda esa tierra no era como estaba ahora. Había sitios que eran desérticos, otros que estaban arborizados, había cosas que estaban bajo el agua. Pero en esa ceremonia, en esa fiesta, como en ese rito, como lo queramos decir, ese rito Jebseth,
era para encantar el Nilo. Y los egipcios sabían eso. Y eso es bellísimo. ¿Dónde están? Lo dije al comienzo y tengo que repetirlo. En cada planta, en cada bosque, en cada volcán, en cada grieta sísmica, en los golfos, en las áreas marinas, en los ríos, en las quebradas, en los manantiales, en las tormentas, en los huracanes, en la nieve. Es que son los espíritus elementales de la naturaleza. Y recordemos la biosfera, esa biosfera que fue trabajada, plantada y desarrollada para nuestra encarnación. Y ellos fueron traídos también, precisamente para que colaboraran en este planeta azul. ¿Cuánto duran? Algunos pueden durar siglos. Nosotros conocemos, por ejemplo, árboles que tienen 100 años, 200 años, 300 años. Y mientras el cuerpo físico existe, también está el elemental. Pero también pueden durar horas o simplemente instantes. ¿Qué tiene que ver en este tema del maravilloso mundo de las hadas con el señor Paracelso? Tiene todo que ver con el señor Paracelso, un alquimista médico vidente. Paracelso, a su vez, era hijo de videntes. ¿Y qué fue lo que hizo él? Clasificó a los elementales, les puso nombres, que no son los nombres de los elementales. Lógicamente, son cosas hechas por nosotros los hombres. Pero los clasificó, les puso los nombres. Él fue el que comenzó todo esto de gnomos, elfos, trasgos, jinn, ninfas, duendes, dríadas, sirenas, etc. Y es un trabajo que hay que reconocerle a él. Es toda, además cogió todo dentro de una tradición de la mitología. Elfo viene del alemán viejo Elves, que significa luz blanca. Pero ahí también hay otros nombres que no son tan desconocidos para nosotros y que para nosotros tampoco reconocemos como el nombre de un duende o de un hada o de un gnomo. ¿Y de qué estoy hablando? De nibelungos. ¿Sí ven? Otros nombres: kobolds, brownies, y todos ahí en ese libro sagrado, bellísimo de la Edda. Colombia. Colombia y sus historias. Historias que a mucha gente les ha producido miedo y que tenemos que abandonar eso. Todos conocemos la historia de Candileja, de los Tunjos, de la Madremonte. Son elementales. Candilejas es esa luz que se ve en la tierra, asociada a donde hay oro. Para los que no recuerdan lo de Candilejas. En Japón son los kamis simples y todo asociado a ese chamanismo viejo que es el Shinto. Es un tema que también tenemos que tener ahí, porque por ahora es un mundo invisible. Pero ¿qué pasa?
estamos meditando, estamos trabajando, estamos en la era de la luz. Y es muy posible que comencemos a descorrer ese velo del tiempo, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Y no me puedo ir sin invitarlos a que se suscriban. Hagan clic en el botón de la campana. Entren a www.gildastrauss.com. A través de la página pueden oír el programa de la radio de Gilda Strauss. Y además, vuelvo y repito, pueden ver todas nuestras noticias de salud. Gracias y hasta una próxima.